Hola, buenas tardes. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Qué tal durmieron? ¿Descansaron? ¿Tuvieron buena noche? Sí, ¿qué tal el calor? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los trata los 105 grados? Dios bendiga los aires acondicionados y nos libre de los biles mensuales cuando llega el bill de la luz. El año pasado creo que hubo un mes que pagamos $400 en un mes de luz. Así que estos días hemos estado orando por la multiplicación de la energía eléctrica. Bienvenidos, en serio, gracias. Estamos hablando de una fe práctica. Así que si inclinamos nuestras cabezas para pedir la presencia y la bendición de Dios en nuestra reunión. Padre Celestial, qué increíble es poder hablar de qué manera nuestra fe puede ser puesta en práctica y puede ser utilizada para bendecirnos a nosotros y bendecir a otros. Suplico, Dios, por la presencia de tu Espíritu en este lugar. Espíritu Santo, ven tú. Espíritu Santo, muévete tú. A Dios, que toques nuestro corazón, que nos des la fuerza, la energía, la fe. Confiar en ti. Gracias por tu palabra, Señor, porque ha cambiado y sigue cambiando nuestra vida y la vida de muchas otras personas. Gente que confía en ti jamás es desilusionada, jamás, Señor, es, Padre, decepcionada. Tú, Padre, cuando nos quedamos confiando, siempre, siempre, Padre, liberas y bendices. Suplico tu presencia, Dios. Hazme a un lado, que seas tú el que se mueve, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de fe práctica, la fe debe ser algo que nos ayuda. La fe debe ser algo que nos lleva de un lugar a otro lugar. Así sabemos que nuestra fe es práctica. Cuando hay avances en nuestro crecimiento, aún incluso en nuestro conocimiento, pero también avances en nuestra confianza, en nuestra paz, hay avances en nuestra relación familiar, sabemos, nuestra fe está dando frutos, está siendo práctica. Es la manera como sabemos, nuestra fe es práctica. ¿Qué es fe? Ándale, fe, Hebreos 11:1 dice, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no vemos. Dice que esto es fe, pero yo creo que la fe debe tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu fe? La fe debe ser algo que te lleva de un lugar a otro. La semana pasada comparábamos la fe con el gimnasio. Hablamos algunos tipos de personas que van al gimnasio. Créelo o no, por las últimas 2 semanas me he mantenido fiel al gimnasio. Si es que lo que yo hago cuenta. Yo llego al gimnasio después de orar y solo corro 1 hora corriendo. Uso la elíptica por 40 minutos, algo así. Me meto al sauna, sudo como y luego me voy a la caminadora, otros 20 minutos. Y por 1 hora, a donde llegue 1 hora. Tengo 2 semanas y no espero que se note todavía en 2 semanas. Así que no me hago ilusiones. Pero déjate digo, me siento mejor. Tal vez algo en el cerebro, en tu imaginación, tal vez en mi mente, pero me siento mejor. Y tal vez ha ayudado porque la semana pasada, no voy a decir quiénes, pero Carlos Moya y David Rivera me invitaron a caminar 5 millas en el cerro. Mi primera reacción como hombre espiritual fue no. Pero, eso fue en mi mente, ¿no? Como ministro yo no podía decirles no. ¿Qué es eso que un ministro no quiera levantarse a las 5 de la mañana para ir a caminar al cerro 5 millas con lo rico que eso suena? Y dije, no, entonces pensé, ¿cómo les digo que no? ¿Cómo les digo que no? Y en ese momento que me invitaron estaba Fito, el esposo de nuestra hermana Lulú. Y dije, ya sé, aquí me libro. Y les dije, bueno, si va Fito, voy yo. Y yo estaba seguro que el mentado Fito iba a decir que no. Y Fito me ve de arriba abajo y dice, pues yo también voy. Total que toda la semana yo tenía la esperanza de que Fito se arrepintiera, ¿no? Todavía ayer les dije, si no va Fito, yo no voy. Y no, que el Fito fue. Yo creo que las 2 semanas me han ayudado porque no me fue tan mal como pensaba, No me desmayé, no quedé inconsciente,
no, así como que regresé a algo. Pero fue bien. El gimnasio es algo progresivo. Si tú te mantienes constante, en 4 meses, en 6 meses empiezas a ver resultados. Es algo progresivo, es algo que si tú te mantienes esa hora continua, en vez de 5 millas se vuelven 6 millas o 7 millas. Y ves los resultados. La fe debe ser algo progresivo. La fe, si tú te mantienes constante, debe ir produciendo cambios internos que luego se reflejan en lo externo. La fe debe ser algo de la misma manera, llevarnos de un lugar a otro lugar. A medida que avanzamos en años en la fe, esto debería pasar. Nuestra confianza debería crecer. Nuestra esperanza debería crecer. Y nuestra certeza debería crecer. La fe con el tiempo debería darnos mayor confianza, mayor esperanza, mayor certeza. Y esas cosas nos llevan a un cambio de vida. Un cambio en nuestra relación con Dios, porque más confiamos, más esperanza tenemos y mayor certeza tenemos de quién es Dios. Van transformando nuestra vida. Tengo una clase hoy que en el afán de tener una fe progresiva y una fe práctica, simplemente le puse el camino del miedo a la fe. Si la fe te lleva de un lugar a otro, ¿qué tal si vemos? Tal vez hoy, ¿cómo podemos pasar del miedo, de la duda, de la inseguridad y llegar a la fe? ¿Hay un camino acaso? ¿Podemos hablar de esto el día de hoy? Y hoy vamos a hablar del padre de la fe, dice la palabra de Dios, no del tío de la fe y del primo de la fe, ni el amigo de la fe. Vamos a hablar del padre de la fe y este hombre es Abraham. Entonces Pablo utilizó el ejemplo de Abraham en varias ocasiones y hoy vamos a ver una de estas en el libro de Romanos, capítulo 4, empezamos la clase. Dice Romanos 4:18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Esta es la escritura, eso es lo que Abraham creyó. Ahora, vamos a partir este verso en pedazos, ¿ok? Es importante partirlo en porciones porque eso hace una gran diferencia. El verso inicia diciendo, aun cuando no había esperanzas, cuando no tenía razón para creer, Dios le había dicho que sería el padre de muchas naciones. ¿Te acuerdas cuántos años tenía Abraham más o menos? Se dice que andaba por los 98 o los 100 años. ¿En qué edad andaba su esposa Sara? En los 88 o los 90, sería 10 años de diferencia. Seamos sinceros. O sea, a los 90 años, lo menos que esperas de una mujer es que te diga, estoy embarazada, mijito. Lo menos que esperas de un hombre de 100 años es que te diga, voy a ser papá. No había esperanza, no había motivos. Es curioso. ¿Sabes que el nombre Abraham quiere decir padre? Entonces cuando él iba por la calle le gritaban, ¡Padre! ¡Padre! Nunca debió haber faltado el chistoso que le decía, oye padre, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. Imagínate el cinismo de algunas personas. Para una mujer en aquel tiempo, el no tener hijos era señal de maldición. Sus criadas hablaban a espaldas de Sara. Las amigas hablaban a espaldas de Sara. No tiene hijos, ha de ser una mujer muy malvada. Dios la está castigando. No tiene hijos, Dios la está castigando. Y dice que no había motivos para tener esperanza. Y todavía Dios lo lleva más allá. Abraham se llamaba padre. Después Dios le dijo, te voy a cambiar el nombre. Y Abraham pensó, me vas a poner el sin hijos. No, te voy a llamar Abraham. ¿Qué quiere decir el papá de muchos? No sé qué tan animado estaba Abraham de que le cambiaran el nombre, ¿no? Padre sin hijos, padre de muchos con 0 hijos. Y Dios le cambió el nombre. En el mismo verso dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. La fe es una decisión, ¿sabes? La fe es una decisión que tú haces todos los días. Te levantas en la mañana y decides, hoy voy a continuar con mi fe.
hoy voy a vivir y aplicar mi fe. Es una decisión diaria, es como ir al gimnasio. Déjate confieso algo el viernes. Llegué el viernes y me pesé. Cada semana me peso. Dije, bueno, ya se cumplen 2 semanas, a lo mejor 1 librita o 2 libritas, que es la meta de la fe, ¿no? Del gimnasio. Me pesé 1 libra más. Dije yo, ya no vuelvo, ¿qué estoy viniendo? ¿A qué vengo? Ya no quiero venir. Pero yo sabía, si me mantengo continuo, si soy constante, en 4 o 6 meses van a tener menos pastor. Yo estoy seguro que la fe es exactamente lo mismo. La fe es reconocer que aunque mi matrimonio está estancado, mis hijos no han cambiado, yo mismo no he cambiado, mientras sigo orando, sigo pidiendo, continúo en la batalla. Esta mañana compartía con los líderes la escritura en Éxodo, cuando dice que Moisés oraba en la cima del monte con sus manos levantadas. Y cuando él continuaba orando con sus manos levantadas, mientras las manos estaban levantadas, el pueblo de Israel continuaba venciendo al enemigo. Cuando las manos bajaban, el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Las manos levantadas, el orarle a Dios es continuar en la batalla. Continúo confiando y creyendo en Dios, porque espero los resultados. La fe es progresiva y voy a ver resultados, pero me mantengo, es una decisión diaria. Abraham decidió, me quedo en la fe. Tengo 100 años, nada funciona, mi esposa tiene 90, pero Dios tiene poder. Decidió creer. Incluso Dios le cambió el nombre. De Abraham, padre, a Abraham, padre de muchos. Le estaba preparando el terreno, le estaba preparando lo que venía a su vida. Dice el versículo 18, adelante, pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Le estaba preparando para lo que venía, muchos descendientes, mucha gente. Abraham decidió creer. ¿Sabes tú que eres lo que crees? ¿Te conviertes en las cosas de las que estás convencido? ¿Te conviertes, actúas y vives las cosas que estás convencido? Si eres un hombre de fe, vives con tu fe. Si eres una persona sin fe, eso marca cómo vives. La fe o la falta de fe definen quién eres. Definen tu constancia o tu inconstancia. Definen cada día de tu vida. Siguiente verso, versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya no estaba, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. La fe no es ciega. La fe no es algo que ni sabes cuál es el problema. La verdad es que puedes ver el problema, puedes reconocer la situación, pero Abraham prefirió confiar más en la palabra de Dios que en lo que el problema decía. Abraham prefirió confiar más en la promesa de Dios que en lo que el problema le estaba diciendo. Decidió confiar. Algunos de nosotros aquí hoy tal vez estamos hasta estancados en nuestra fe, dudando, con problemas de fe, porque estamos llenos de miedos, de inseguridades, de dudas. Nuestros ojos están fijos en las circunstancias a nuestro alrededor. Nuestros ojos están fijos en nuestros problemas y nuestras dificultades. Dice el verso 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dice que la fe de Abraham se fortaleció y que Abraham estaba completamente convencido de que Dios era poderoso. Dice que estaba completamente convencido. Déjate pregunto a ti, ¿se ha fortalecido tu fe? ¿Está tu fe fortalecida? ¿Estás completamente convencido de Dios? Hermano, hermana, ¿estás completamente convencido de que Dios es poderoso y va a cumplir lo que te prometió? ¿Lo crees o estás lleno de dudas y de miedo? ¿Puede cumplir Dios lo que me prometió? De veras. Y dice
que por eso Abraham fue nombrado el padre de la fe. ¿Cómo llegó Abraham a este punto? Es lo que yo estaba pensando. ¡Wow! ¡Qué increíble ejemplo! ¡Fantástico, Abraham! ¿Cómo llegó Abraham a estar tan convencido? ¿Qué tenía él que no tengo yo? ¿Qué desayunó esa mañana? ¿A qué gimnasio iba? ¿Cómo Abraham llegó a estar tan convencido cuando tenía 100 años y su esposa 90? ¿Cómo lo creyó? O sea, ¿fue siempre así? ¿Así nació? Y lo que quise hacer, vamos a ir a Génesis. Vamos a ver a Abraham. Vamos a ver si siempre fue así, si estaba convencido siempre. O tal vez fue como tú y como yo. Con miedos, con dudas, con inseguridades. Vamos a ir. Quiero ir a ver a este hombre, de dónde viene. Génesis capítulo 15. Si tienes tu Biblia, si quieres anotarlo. Génesis 15. En el capítulo 14, Abraham acababa de derrotar a los reyes alrededor de su pueblo. Fue a rescatar a su sobrino Lot, derrotó a estos reyes que habían invadido Sodoma. Después, en el regreso de derrotar a los reyes, conoce al sumo sacerdote llamado Melquisedec y por iniciativa propia le da el diezmo. La primera vez que alguien diezma fue Abraham y no fue algo como un mandamiento o algo que Dios le pidió, simplemente él reconoció darle gloria a Dios con el 10% de lo que había obtenido. Pero el capítulo 15 inicia con miedo. Capítulo 15 vemos a un Abraham temeroso, inseguro. Y en este capítulo Dios hace con Abraham lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo el día de hoy. Dios tiene una conversación con Abraham porque lo quiere llevar de donde está con miedo, lo quiere llevar a la fe, exactamente como Dios quiere hacerlo con nosotros. ¿Sabes tú que Dios quiere llevarte de tu miedo a ser una persona de fe, a una persona convencida, plenamente convencida de que Él es poderoso y puede bendecirte y quiere bendecirte? Vamos a leer toda la historia primero y luego la vamos a partir. Génesis 15, 1, 2 dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas las bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, uno de mis siervos, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Esta historia, no sé si puedes ver qué tan importante es para nosotros hoy en día. Porque en esta historia Dios nos revela de qué manera tú y yo podemos tener acceso a Él. En esta historia, es una historia profética, cientos y cientos de años antes de Jesús, Dios nos hace una revelación a nosotros. Dice de qué manera una persona imperfecta, sin fe, una persona defectuosa, una persona con problemas, de qué manera, una persona así puede tener una relación directa con Él. Y lo dice, es debido a su fe. La razón y la manera en como tú y yo podemos venir y pararnos frente a Dios es por nuestra fe en Él. Y Abraham lo prueba. Debido a su fe fue justo. Y a través de nuestra fe. Por eso es tan importante la fe. ¿Qué tan importante es? Todo. Porque a través de la fe te acercas y paras frente al trono de Dios. Y lo puedes llamar Padre. Este verso es un verso profético para nosotros. Vamos ahora sí al versículo 1. Dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas. Evidentemente, cuando alguien te dice no tengas miedo es porque tienes miedo. Evidentemente Abraham tenía temor. Esta es la primera vez de 63 veces que la frase no temas aparece. Dios la usó en el Antiguo Testamento, Jesús la usó en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones le dijo a sus discípulos: no tengan miedo, no teman. Abraham tenía miedo, empezó con miedo.
Capítulo 15, verso 1 dice, él tenía miedo. ¿Has sentido miedo por los problemas, por los retos, por las circunstancias? ¿Has sentido miedo? Yo he sentido mucho miedo. Y creo que últimamente he sentido más miedo. Hay más miedo ahora que antes. Hay más temor. Porque creo que ahora puedes ver más claro que en el pasado. Y entre más claramente puedes ver, te das cuenta. ¿A dónde va este mundo? ¿A dónde va la gente sin Dios? Y eso da miedo. La Biblia no dice a qué le tenía miedo a Abraham. En el capítulo 14 acababa de derrotar a 5 reinos, que eran poderosos, que tenían ejércitos de miles. Y Abraham tal vez dicen que tenía miedo, porque todo este ejército tal vez se podía reagrupar y regresar a desquitarse, a tomar venganza. Abraham solamente tenía 300 hombres en su ejército, pero estos otros ejércitos eran de miles. Tal vez tenía miedo, van a regresar a vengarse, van a regresar a tomar represalias. Tal vez tenía miedo a la visión. Imagínate escuchar voces, escuchar la voz de trueno de Dios. Él había escuchado de Dios, pero no había escuchado a Dios. Y yo no sé qué prefiero, si prefiero escuchar de Dios o escuchar que Dios me hable. Tal vez tuvo miedo a la visión y a la voz de trueno. No sé cómo Dios hablaría. Abraham. ¡Oh! Pero tuvo miedo. Tal vez tenía miedo a la situación donde estaba. Tal vez su miedo era porque no tenía hijos, estaba a punto de morir, por años se habían burlado de él, era un patriarca no bendecido. Tal vez tenía miedo por su esposa, las burlas, el escarnio, el abuso que su esposa tuvo que soportar por tantos años. Tal vez tenía miedo. Pero la verdad es que empezó con miedo. ¿Dónde estás ahora? Tal vez tienes miedo. La ley, los impuestos, el trabajo, la crisis, el calor, la familia, los hijos, tu matrimonio. Tal vez tienes miedo. ¿Cómo se llama tu miedo? Tal vez hay alguien o algo que te produce angustia y temor. ¿Sabes qué? Son buenas noticias. Estás en el mismo lugar que Abraham se encontraba. Y la mejor noticia es el mismo Dios que vino a ver a Abraham. Vino con él. Y Dios le dice: Abraham, no temas, porque yo te protegeré. Porque yo te cuidaré y tu recompensa será grande. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham hace tantos años, nos las hace a ti y a mí. Joel, no tengas miedo, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Willy, no tengas miedo, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Es la misma voz que dice: yo te protegeré y tu recompensa será muy grande. ¿Has escuchado esa voz? ¿Puedes escuchar esa voz cuando lees la palabra? Puedes escuchar la voz de Dios diciendo: no tengas miedo, porque yo te protegeré y tu recompensa será muy grande. ¿Puedes escuchar la voz? Mira Proverbios 29, que la promesa dice: temer a la gente, dice Proverbios 29, 25, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Temer a la gente, a las circunstancias, es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Muchos de nosotros le tenemos más miedo a la gente y a las cosas que la fe y la confianza que tenemos en Dios. Déjalo, vuelvo a decir, muchos de nosotros le tenemos más miedo, más temor a la gente y a las circunstancias que la confianza que le tenemos a Dios. Y donde estamos, dice, es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. El miedo nos debilita.
El miedo nos paraliza. Tú, cuando ves los programas como National Geographic o de la naturaleza, cuando el león va a atacar, en muchas ocasiones cuando encuentra a la presa sola, lo que el león hace, lanza un rugido imponente, lanza un enorme rugido que produce ese rugido en la víctima, la paraliza de miedo. Y cuando la paraliza de miedo ni siquiera puede reaccionar para cuando viene el ataque que le va a costar la vida. El miedo, la falta de fe nos paralizan, nos ciegan, nos confunden. Yo no sabía cómo hacían la cacería de venado, hasta me tocó una ocasión estar, cuando cazan venado en la sierra en la noche. Lo que hacen estos hombres que cazan venado, tienen unas super luces en sus camionetas. Y cuando encuentran el venado, prenden la luz y se lo ponen en la cara. El venado se paraliza, no se puede mover. Y los cazadores preparan las armas y ¡pum! Sin que se pueda mover, paralizado, impresionado, asustado por la luz en la noche oscura. Eso es el miedo. El miedo te paraliza de tal manera que te vuelves un objetivo fácil. Algo sencillo, mira, ni se mueve, ni ora, ni está conectado, ni camina, ¡pum! ¿Has ido a la feria? Todos hemos ido a la feria. ¿Has ido al stand, al lugar del tiro al blanco? Hay muchas figuritas en el tiro al blanco. Hay unas fijas, animalitos fijos. Hay otras que se mueven más despacito. Hay otras que se mueven más rápido. ¿A cuál de estas es más fácil pegarle? A la que está fija. A la que no se mueve, a la que no avanza. A la que se mueve, pues hay que batallar un poquito más. A la que se mueve más rápido es más difícil. Es duro darle. El miedo, la falta de fe, te hace que te paralices, que no avanzas, te quedas estancado, no haces nada. Y el objetivo es sencillo. ¡Pum! Fácil. La duda. ¡Pum! La falta de confianza. Dice que Abraham tenía miedo. Tal vez como tú y como yo. Quiero compartirte este poema. Lo encontré en Google. Google hace todo. Yo creo que un día voy a poner a Google a predicar. El autor se llama Shel Silverstein, que es un nombre, y el poema se llama ¿Qué tal si? Este es un poema bien cortito. Dice, ¿qué tal si? Dice, anoche, lo traduje, así que a lo mejor no está tan exacto. Dice, anoche mientras estaba recostado en mi cama, una lluvia de ¿qué tal si? Vinieron a mi oído y se metieron a mi cerebro donde estuvieron toda la noche. ¿Qué tal si soy tonto en la escuela? ¿Qué tal si cierran la alberca? ¿Qué tal si alguien me golpea? ¿Qué tal si enfermo y muero? ¿Qué tal si empieza a llover? ¿Qué tal si me sale pelo verde en el pecho? ¿Qué tal si repruebo el examen? ¿Qué tal si nadie me acepta? ¿Qué tal si un rayo me cae encima? ¿Qué tal si me quedo chaparro? ¿Qué tal si me encojo? ¿Qué tal si no puedo pensar? ¿Qué tal si el viento rompe mi papalote? ¿Qué tal si inicia una guerra? ¿Qué tal si mis padres se divorcian? ¿Qué tal si el camión llega tarde? ¿Qué tal si mis dientes salen chuecos? ¿Qué tal si me rompo los pantalones en medio de la gente? ¿Qué tal si nunca aprendo a bailar? Al día siguiente, todo salió bien, pero cuando llegó la noche, el ataque del ¿qué tal si? Regresó. Estos miedos son miedos irracionales, pero no solo los tienen los niños, los adultos los tienen. Adultos cristianos los tienen. Vivimos en miedo, en preocupación, paralizados. Necesitamos un escudo. Necesitamos una protección. Y el escudo y la protección que muchos de nosotros tenemos son personas, son cosas, son circunstancias en las que confiamos más que en nuestra fe en Dios. Pero esas protecciones y esos escudos te han traicionado, te han abandonado, te han fallado en el pasado. ¿Y sabes qué?
lo van a volver a hacer en el futuro. La gente te va a fallar, la economía te va a fallar, las cosas te van a fallar. Pero Dios no te va a fallar. Los qué tal sí que tenemos, la mayoría de esos qué tal sí nunca ocurren, pero nos dominan. Una fe progresiva es una fe que te lleva del miedo, te lleva a la fe, algo que avanza. Y Dios le dijo a Abraham, yo te protegeré y tu recompensa será grande. Versículo 2. Yo pensaría que en este momento Abraham reaccionó, ¡qué increíble! ¡Bien! ¡Tú conmigo! Yo esperaría que alguno de nosotros, cuando le dice Dios, yo te protegeré, tu recompensa va a ser muy grande, que nosotros dejáramos todo, brincáramos. ¡Qué increíble! ¡Qué fantástico! Pero Abraham era un hombre como tú y como yo. Y le dijo, pero, Abraham le respondió, pero, no fue como, sí Señor, no, pero, Señor y Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Vas a darme algo? ¿Para qué? Si aún no sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. El Señor le contestó. Déjame regreso un poquito en esta. Okay. En vez de salir animado, brincando, lo que salió de él fue un pero. Una queja, un pero. En vez de nosotros salir un wow. Cuando Dios dice yo te voy a proteger, confía en mí. En vez de salir un wow, sale un how. Wow, no how, un cómo, un pero. Somos la gente decía un predicador en una conferencia que fuimos, somos la gente del how, del cómo, del qué, en vez de la gente del wow, de los maravillamos de Dios y la promesa de Dios. Muestra nuestra falta de fe. Alguien tiene un gran plan. Oh, voy a ir a evangelizar, estoy bien animado, es increíble. Cállate, que eres nuevo, tú no sabes. Te doy 5 años para que se te quite el celo ese que traes ahí. En 10 años ni vas a hablar de evangelismo. Somos la gente de la falta de fe. Y Abraham lo sintió. Tal vez él pensó que la bendición era económica, ya era muy rico. Tal vez pensó que Dios cuando le decía te voy a dar una gran nación, era más dinero, más propiedades. ¿Para qué? ¿Para qué? No quiero esto. Pero la bendición de la que Dios hablaba no era económica. La bendición que Dios hablaba era la de una nación o muchas naciones a través de sus hijos. Te voy a dejar tarea ahorita en la clase. Lee Génesis 12. Quiero que veas cuántas veces Dios bien específicamente le dice, te voy a dar hijos e hijas por montones. Y Abraham tal vez pensó que era económica, pero él quería la bendición de una familia, la bendición de descendientes. A veces nosotros estamos al revés, ¿no? Dios nos quiere bendecir espiritualmente y nosotros decimos, no, pero primero económicamente Dios, ¿no? ¿Sí? Antes de que me bendigas espiritual, bendíceme económica. Y luego ya que vea que me bendijiste económica, ya voy a querer la promesa. ¿Qué haces tú cuando lo que esperas no llega? ¿Qué haces tú cuando lo que confiabas, lo que deseas, por lo que oras, tarda en llegar? Cuando la liberación no llega, cuando la pedías. ¿Qué haces tú cuando la fe flaquea? ¿Sabes en dónde viene, creo, el aprendizaje de Abraham? Viene en esta conversación con Dios. Sí, él decidió hablar con Dios. Tiene esta plática con Dios donde le dice, Señor y Dios, no hay falta de respeto, no hay un reclamo, no hay enojo, pero viene más bien una expresión profunda de lo que tiene en el corazón, una sinceridad profunda de lo que él tiene en el corazón. Y esa es una conversación, hermanos, que no sé cuándo fue la última vez que tuviste una plática así con Dios. Que puedes venir y decirle sin quejas, sin enojos, sin reclamos, simplemente de ser real.
Y Abraham le dice, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Este momento de oración con Abraham y Dios, en la que Abraham se sinceró, fue honesto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesto con Dios? Nuestra tendencia es querer convencernos y justificarnos nosotros mismos y ante los demás. El libro que estamos leyendo, Descubrimiento Espiritual, trata de esto esta semana, el capítulo 6. Habla de las cosas que inventamos para justificar lo que hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste totalmente honesto, transparente con Dios? Y Abraham fue honesto, fue específico, no le dio muchas vueltas, no le dio una retórica y un gran discurso a Dios. Simplemente fue honesto, le expresó su necesidad. ¿Qué hace Dios? Versículo 4. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Mira el cielo. Dios le dijo a Abraham, vente Abraham, salte de la tienda donde estás. Vamos a tener una caminata de oración. Dios le dijo, quiero pasar unos minutos contigo en el que caminamos y hablamos. ¿Sabes tú que al mismo tiempo que tú le estás hablando a Dios, estás exponiendo tu necesidad, estás exponiendo tu miedo a Dios en una caminata con Dios? En ese mismo momento Dios empieza a trabajar en tu corazón, empieza a hablarte, a responderte en ese mismo momento. El problema es que muchos de nosotros no tenemos una caminata sincera, honesta, específica con Dios. Muchos de nosotros no salimos de nuestra tienda, de nuestra casa, de nuestro carro, de nuestro baño, de nuestra recámara. Ahí se limita mi tiempo con Dios. Y Dios le dijo a Abraham, vente, vamos a tener una caminata tú y yo. Vamos a caminar, quiero escuchar tu corazón y quiero que escuches el mío. Una caminata personal. Y yo te voy a decir algo, que cuando tú oras, las expectativas que tú tienes se convierten en promesas que ahora crees. Cuando tú oras a Dios honesta, profunda, sincera, las expectativas que tú tienes, te las crees. Y ya no son expectativas o sueños o planes, ahora son promesas en las que aprendes a creer. Esta caminata de Abraham con Dios cambió la vida de Abraham. Empiezas a vivir una fe práctica cuando tienes una caminata así con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a caminar tú y Dios solos? Y a tener esta plática en voz alta. Al lugar donde voy a orar, a veces viene gente y se me queda viendo y dicen, ese señor gordito va a estar bien loco. Hable solo. ¿Y sabes qué? No me importa. No me interesa, yo voy hablando con Dios. Y voy caminando y escucho los murmullos cuando se van. Y los veo que vienen y me sacan la vuelta y se van por un lado. No me importa. Voy hablando con mi Dios. Y las expectativas y los sueños y las ideas se vuelven promesas en las que aprendo a confiar. Cuando oramos, nuestras expectativas se vuelven promesas en las que puedes confiar. Y Dios le confirma otra vez la promesa, le aclara, le dice, no, tu criado Eliezer, él no. Tu heredero va a ser tu propio hijo. Y todavía le expande la promesa. Le dice, no solo te prometo un hijo, no solo te prometo una nación, te prometo nación tras nación, generación tras generación. Han pasado 3000 años y seguimos llamando a Abraham el padre de nuestra fe. Dios expandió la promesa a Abraham a los miles y a los miles de años. Así son las promesas de Dios. Grandes, enormes. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan poderoso es tu Dios? Mira Isaías 40. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Sabes quién? Dios.
Dios lo ha hecho. ¿No crees que te puede librar del problema que traes? ¿No crees que te puede rescatar y bendecir? Pero la expectativa y el sueño necesitan volverse promesas que tú crees. Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor. Esta palabra creyó es la misma palabra que tú y yo usamos cuando oramos. Siempre que oramos decimos, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén. Es la palabra que quiere decir así sea. Ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que aclarar, ya no hay nada más que dudar, simplemente creyó. Señor, así sea, lo creo. Porque es una promesa, ya no es una expectativa, una idea, es una promesa que he creído. Y por esa decisión dice que Dios lo bendijo. ¿Y sabes qué? No solo es el padre de la fe. La Biblia y la gente lo conoce como él. Hay otro apodo para Abraham, ¿cuál es? Hay otra manera que te llamamos a Abraham. ¿Qué otra manera lo llamamos? ¿Mandé? Padre de la fe, pero hay otra. ¿Hay otra? Se dice el amigo de Dios. Google, amigo de Dios. La primero que viene es Abraham, amigo de Dios. ¿Por qué fue amigo de Dios? Porque creyó al Señor. Yo te aconsejo que no tengas amigos que no creen en ti, que no tienen sueños para ti, que no confían en ti, que no te llaman a ser mejor. No quieres amigos así. Dice que Abraham es amigo de Dios porque creyó. ¿Eres amigo, amiga de Dios? ¿Te consideras amigo, amiga de Dios? Mejor, ¿te considera Dios o amigo? Dios te dice, te ve a ti y dice, ese es mi amigo, esa es mi amiga. Creyó en la promesa. ¿De dónde vino esto? De su caminata con Dios. No hay fe más práctica que una caminata diaria con Dios. Si nos visitas hoy, quiero animarte, estudia la Biblia. Estudia la Biblia, conoce. Dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene de estudiar la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, si no eres amigo de Dios, te animo, hoy mismo, date una caminadita con Dios. Él está allá afuera esperándote. Está esperando que salgas de esta tienda. Está esperando que salgas de esta tiendota y que en vez de que te vayas a los tacos y a comer, voy a decir ahí si quieres porque no es bueno orar con la panza vacía, pero después vete a una caminata con Dios en el que puedes decirle con sinceridad, con honestidad, con profundidad, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te detiene? ¿Qué te para de poder confiar y entregarte totalmente para que Él te diga, amigo, amiga? Vamos a terminar en una oración, sí. ¿Puedes ponerte de rodillas conmigo? Si no, está bien, yo entiendo. Oremos. Padre Todopoderoso, qué especial es poder venir y ponernos de rodillas ante ti, mi Dios. ¿Cuánto nos has buscado? ¿Cuántas veces tu voz la hemos escuchado fuerte? ¿Cuántas situaciones hemos atravesado y hemos visto y hemos pensado, esto viene de Dios? Dios me anda buscando. Te suplico tanto que hoy podamos escuchar esa voz que escuchó Abraham, podamos escuchar esa promesa que escuchó Abraham, podamos caminar contigo en esta caminata que transforma vidas como Él, y podamos, Señor, que nuestros planes, nuestras seguridades, nuestras inseguridades, nuestros miedos, Padre, sean transformados por ti, por nuestra relación contigo. Suplico, Dios, suplico, Padre, que podamos, Señor, creer en tus promesas, convencernos, que nuestra fe sea, Dios, completamente convencidos. Ha avanzado, ha crecido, ha madurado. Gracias, Señor, por poder ver este ejemplo en tu palabra.
Bendícenos, por favor, suplico, Dios, que nuestra fe sea progresiva, práctica. Necesitamos de ti. Te necesitamos a ti. Acompáñanos, por favor. Suplico también, Dios, por personas que puedan venir, visitas, gente nueva. Tenemos una crisis y una necesidad de personas nuevas. No quiero esconderlo, no hablarlo, ni mencionarlo. Tenemos una tremenda necesidad de ser usados por ti para salvar personas. Permítenos, Dios, vivir este propósito también. Gracias, Padre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.